Hola, ¿qué tal? Espero que estés teniendo un excelente y maravilloso día. Nos encontramos en Todavía Cristianismo y Edad Media, capítulo 5, Dos pensadores franciscanos, San Aventura y Ramón Lull. El pensamiento de los franciscanos no desconoce a Aristóteles, se inclina sin embargo a las fuentes agustinianas de la filosofía medieval. El pensamiento de San Buenaventura y la filosofía de Ramón Lull constituyen dos grandes síntesis en una época de síntesis. Sin alguna referencia a ellas, quedaría excesivamente despoblado el paisaje del siglo XIII. San Buenaventura es el siguiente apartado. Lo que sigue es una cita. Entra pues en ti mismo y observa que tu alma se ama ardientemente a sí misma, que no amarás si no se conociese, que no se conociera, si de sí misma no se recordase, pues nada entendemos por la inteligencia que no esté presente en nuestra memoria. Esa fue la cita. En esta frase de San Buenaventura queda clara la relación con San Agustín. Puede verse en ella al mismo tiempo un como resumen de las grandes filosofías místicas que han existido. San Buenaventura Giovanni Fidanza nació en Toscana en 1221. Sano de muy niño gracias a las oraciones que su madre hizo a San Francisco, entró en la orden franciscana, de la cual tenía que ser el verdadero organizador intelectual. Profesó en la Sorbona al mismo tiempo que Santo Tomás. Intentó la unión de las iglesias de Oriente y Occidente. Fue obispo de Albano y cardenal. Murió en 1274 durante el Concilio de León. Pocas obras poseen la íntima trabazón y la profunda unidad de estilo y pensamiento como las de San Buenaventura. En él, la semejanza de San Agustín, es difícil separar teología y filosofía, aun cuando explícitamente dice que la filosofía, fundada en la razón, termina donde la teología, fundada en la fe, da comienzo. La razón es limitada, la fe ilimitada, de ahí que la filosofía, si necesaria, nunca puede ser absoluta. La filosofía es el camino de las otras ciencias, pero quien se detiene en ella cae en la oscuridad. Camino de sabiduría, la filosofía tiene limitaciones bien claras. La apertura al misterio es en esencia un acto de fe, una fe que es extrarracional pero no irracional. El pensamiento de San Buenaventura queda resumido en la misma idea de itinerario del alma hacia Dios, y este itinerario es posible gracias a la presencia de Dios en el universo, que es resonancia de Dios, y que es vestigio de Dios, y que es umbra dei, sombra de Dios. Dos vías quedan abiertas para el conocimiento de la divinidad, el mundo y el alma. Por el mundo sabemos que Dios creador existe, porque el mundo las criaturas proclaman a Dios, y esta proclamación entra por los cinco sentidos, que son como cinco puertas, donde llegan a nosotros no las substancias de las cosas, sino sus semejanzas. Pero si el mundo, como los peces de San Francisco, revelan la existencia de Dios, más clara lo revela el alma humana si en ella nos adentramos. ¿No cree San Buenaventura, como lo creyeron San Agustín o San Anselmo, que la existencia de Dios sea indubitable? O mejor dicho, cree que es indubitable objetivamente, pero que puede ser objeto de muchas dudas personales, de dudas subjetivas. Sin embargo, es necesario pensar que todos los hombres tienen una noción, por vaga que sea, de Dios existente. Lo que se puede pensar se puede enunciar, y en manera alguna puede enunciarse que no existe Dios sin enunciar simultáneamente su existencia. En otras palabras, para que tengamos una noción clara de la existencia de Dios, debe haber una buena noción de la existencia divina, por vaga que esta noción sea. San Aventura acepta las pruebas de la existencia de Dios por el movimiento y por la finalidad, pero acepta sobre todo, sin tener que aceptar la idea de Dios sea clara y distinta, la prueba de San Anselmo, que más tarde habrá de reafirmar también Descartes. Dios es aquello Dios es aquello en cuya comparación nada puede pensarse mayor. Más lo que de tal modo es que no es posible pensar que no exista, es más verdadero que aquello de lo que puede pensarse que no exista. Luego, si Dios es aquello cuya comparación nada puede pensarse mayor, no es posible que pensar que Dios no exista. Pero, ¿cuál es este Dios que descubrimos en nuestra conciencia? Es ciertamente Dios creador, ya que San Anselmo, a diferencia de Santo Tomás, cree que puede probarse la creación del mundo es principalmente el verbo. Hay en Dios pensamiento.
acerca del mundo. Hay en Dios arquetipos de las cosas. Estos arquetipos son como los ejemplares de los cuales el mundo y los hombres son la imagen, los vestigios, las resonancias. Dios es la causa ejemplar del mundo, causa ejemplar a la cual nos asemejamos, aunque no sea de manera unívoca. Ya que si nuestra semejanza fuera unívoca seríamos Dios, y en nuestro mundo sería a la vez Dios mismo y modelo y copia. Ahora bien, este modelo ejemplar que es Dios se realiza en la palabra, y esta palabra que es en Dios se vuelve plural y múltiple entre los hombres. Acercarse a Dios es buscar, más allá de las palabras plurales, la esencia misma incambiable y viva de la palabra, del verbo. El itinerario del hombre se hace en el verbo como modelo y causa ejemplar, se hace en esta vida mortal por Cristo. Esta subida en efecto es la caminata, esto que estoy leyendo es una cita. Esta subida en efecto es la caminata de 3 jornadas en la soledad. Esta es la triple iluminación de un solo día. Ciertamente la presencia es como la tarde, la segunda como la mañana y la tercera como el mediodía. Esto dice respecto a la triple existencia de las cosas. Esto es, en la materia, en la inteligencia y en el arte eterno, según la cual se dijo, hágase, hizo y fue hecho. Esta, dice asimismo, relación de las 3 sustancias que hay en Cristo, escala nuestra como son la corporal, la espiritual y la divina. Siguiente apartado, Ramon Llull. Ramon Llull nació en Mallorca en 1233, de estirpe catalana, es paje del rey a los 14 años y se entrega a una vida disipada que solo vendría a frenar su conversión a los 30 años de edad. Franciscano, escribe poemas trovadorescos. Funda el ministerio de Miramar, donde se hacen estudios en árabe, catalán y latín. Varias veces viajó a Roma, donde quiere convencer al Papa de la necesidad de fundar un estado cristiano. Viaja también con frecuencia a África como misionero, muere en 1315 lapidado en la ciudad de Bugia. Es Llull una de las personalidades más complejas de la Edad Media. Lógico, poeta, fabulista, místico, metafísico, novelista. Llull dedicó su vida a la búsqueda de la verdad y a una misión que es un tanto tentativa para fundar un Estado universal como intento de convertir a los infieles. No podemos aquí sino esbozar alguna de sus doctrinas principales. La metafísica de Llull es claramente agustiniana. Lo es igualmente su filosofía del amor. Una y otra aparecen con vigor y originalidad en las obras místicas de Llull. Importa señalar más que este sistema 3 aspectos de la filosofía lulliana. Toda la obra de Llull está al servicio de una doble misión: unidad cristiana, conversión de los infieles. El instrumento principal de esta conversión es la lógica lulliana. Es indudable que Llull sigue la silogística de Aristóteles. No lo es menos que trata de fundar una combinatoria universal que Descartes no llegó a entender y Leibniz consideró como el origen mismo de su combinatoria. Y no es que Llull se propusiera fundar una lógica pura, quería fundar una lógica que le sirviera tanto como arte de interpretar la revelación, como arte para enseñar a los incrédulos. Muy ligada a la lógica lulliana está también su concepción de un Estado cristiano universal, idea que habrá de reaparecer bajo forma monárquica en Dante. Llull propone un Estado fundado en el poder del Papa y el gobierno del colegio. Cada uno de los cardenales será un apóstol. Cada uno de ellos se ocupará de un grupo de fieles, cada uno de ellos se regirá por el único principio de la caridad. La utopía cristiana de Ramon Llull se presenta como germen de pensamiento humanista que habrán de desarrollar en España Vives o en México Vasco de Quiroga. El mismo pensamiento dará lugar a la utopía de Tomás de Moro. ¿Cuándo es fundamentada esta teoría? ¿Cuándo es la raíz la sociedad cristiana? La respuesta a estas preguntas puede encontrarse en la doctrina del valor. Cuenta Llull en Blanquerna que éste se encontró con un juglar y que el juglar venía entristecido porque no había encontrado valor. Contéstale Blanquerna que es posible lo que el juglar llama valor sea desvalor, malicia y defecto. Cuando el juglar le pide que defina el valor, dice Blanquerna: valor es aquella cosa por la cual es la utilidad y conservación contra el engaño y el defecto. Y más adelante afirma que el valor es siempre trino, implica los valores terrenales, implica los valores morales y por fin
Los valores religiosos. Valor es, en última instancia, amor a Dios. El valor, esencia moral que solamente volveremos a encontrar en la filosofía del siglo XX, es ya para Lull tanto arraigo a las necesidades terrenales como arraigo al amor mismo. Cercano a su maestro de Asís, escribe Ramón Lull. Cantaba el pájaro en el vergel del amado. Vino el amigo y dijo al pájaro: si no nos entendemos por el habla, entendámonos por el amor. Porque en tu canto se representa a mis ojos el amado. El siglo XIII se inclina hacia la ciencia. Siguiente apartado. Durante el siglo XIII existían principalmente dos escuelas de filosofía, de la Universidad de París, inclinada a los temas teológicos, y de la Universidad de Oxford, inclinada a los temas científicos, sin abandonar las cuestiones teológicas y metafísicas. La escuela de Oxford desarrolla la ciencia desde la primera mitad del siglo XIII. Los filósofos que allí enseñaban eran, en muchos aspectos, neoplatónicos y agustinianos de tradición, pero eran también hombres preocupados por los problemas de la ciencia naciente. Robert Grosseteste, que escribió un tratado sobre la luz del origen de las formas, sostenía que el universo se había formado a partir de un punto luminoso. Como Grosseteste creía en la transmisión de la luz era instantánea, creyó que, dado un punto luminoso, éste se extendería infinitamente en todas direcciones, para formar una especie de dimensiones indefinidas. El universo hecho de la naturaleza de la luz debía ser estudiado mediante la combinación de la óptica y de la matemática, idea importante que habrían de llevar a cabo los astrónomos del siglo XVI. Robert Bacon, de 1210 a 1294, pionera del ambiente, que prevalecía en Oxford y de las enseñanzas de su maestro. Científico en buena parte de Opus Majus, cuando se ocupa del problema de conocimiento. Además del conocimiento interior y de un conocimiento teológico que Bacon sigue considerando como el conocimiento por excelencia, existe un conocimiento más típicamente científico que llegamos a obtener, no ya por la autoridad de la fe, sino por la razón y por la experiencia. Al empezar su obra, Bacon discute las causas del error. A su ver y entender, estas son 4. El ejemplo de la autoridad, frágil y mal asentada, la larga duración de las costumbres, la opinión del vulgo ignorante y el encubrimiento de la propia ignorancia en las demostraciones de una sabiduría aparente. Naturalmente, Bacon no se refiere a la autoridad religiosa cuando habla de autoridad frágil y mal asentada. Se refiere muy concretamente a la pereza mental de quienes aceptan algo como verdadero simplemente porque ha sido dicho por sus antepasados. En el fondo, Bacon afirma que la base del error consiste en no querer llevar a sus últimas consecuencias el espíritu analítico que requiere la ciencia, y el querer sustituir una falsa sabiduría que proviene de la aceptación de las autoridades, las costumbres o los dichos del vulgo, por la verdadera ciencia que ha provenir de la razón y la experiencia. Desde el punto de vista de la razón, las matemáticas son la ciencia fundamental, ya que el conocimiento de esta ciencia prepara el espíritu y lo eleva a un conocimiento cierto en todas las cosas. Y no es que las matemáticas sean tan solo una forma de disciplina, sino que gracias a ella podrá darse un fundamento verdadero a todas las otras ciencias. Al lado de las matemáticas situaba con las ciencias experimentales, ya que, sin experiencia, nada puede ser suficientemente conocido. ¿Quién no verá en estas ideas de Bacon el antecedente lejano de los pensadores que habrán de desarrollar en el siglo XVII un Descartes o un Francis Bacon? Teólogo, Roger Bacon considera la verdad se obtiene por los caminos de la teología y de la fe, pero establece en forma que será definitiva en los siglos subsiguientes, que la ciencia debe tener sus métodos específicos y que debe dedicarse sin presuposiciones ni prejuicios al estudio de las verdades universales de las matemáticas y los fenómenos naturales de la experiencia. Y bueno, ya el que sigue es ya es otro capítulo, entonces sí lo vamos a dejar aquí. Yo espero que te haya gustado mucho el contenido, que te lo estés pasando relativamente bien. Te recuerdo que si no lo has hecho, suscríbete al canal, dale like, compártelo en tus redes sociales, con tu tía, con tu abuelita, tú ve y compártelo, tú no sabes a quién le puede interesar o gustar el contenido. Siento que hoy me trabé un poquito en la lectura, pero bueno.
así pasa a veces, ¿no? En fin, te deseo que sigas teniendo un excelente y maravilloso día. Saludos, bye.